La importancia del hábitat. Aulas, ventanas, pasillos, sirenas, recreos y patios. He disfrutado durante 35 cursos de un instituto con jardines y campos de deportes, con un entorno expansivo y un parque cercano. Y en general el conjunto de instalaciones del centro es excelente. La biblioteca y los departamentos están bien dotados. Pero me gustaría dar un repaso a algunos aspectos que suelen pasar desapercibidos en lo que se refiere al ambiente, al hábitat del instituto, y que deben ser tenidos en cuenta porque repercuten en la salud y el bienestar. Los espacios que habitamos nos influyen como si fueran organismos en conexión. Habrá un día en que volvamos a tener en cuenta la importancia y el cuidado de los factores externos, como ya ocurría en la Grecia clásica y en la antigua China, que estudiaban las fuerzas y energías que emanaban de la Tierra. En la actualidad, también hay que tener en cuenta otros factores invisibles originados por las nuevas tecnologías, como el sistema Wi-Fi, los teléfonos móviles o las antenas. Todas ellas producen contaminación eléctrica y electromagnética que pueden provocar graves enfermedades, tal y como se ha demostrado, aunque sean estudios silenciados. ¿Qué condiciones ambientales envuelven a quienes están en un instituto durante unas 6 horas diarias? ¿Qué sonidos se escuchan en un instituto? Según el momento, en la hora de la salida, un viernes a última hora, la vibración es muy diferente de un lunes a primera hora. Los chillidos son un indicador de falta de calma. Algo sucede si hay tantos ruidos. Al chillar, se libera la energía contenida, y es que hay mucha energía contenida en un instituto. Demasiada quietud, demasiadas horas para mantener la atención a temas que la mayoría de las veces tampoco entusiasman al profesorado, que tiene la obligación de impartirlos. Recorrer los pasillos de un instituto muestra dos mundos opuestos según el momento. Durante las clases se percibe un silencio amplio y obligado que contrasta con la algarabía del tiempo entre clase y clase en el que se mezcla vitalidad, rebeldía, deseo de liberación, voces madurando, deseo de llamar la atención y también el sonido de almas rotas. Todo es vida en ebullición. Yo al menos así lo valoro. No podemos camuflar ni sellar, dejando en silencio esas manifestaciones de desequilibrio que se generan en las aulas. Son demasiadas horas de quietud forzada, de contención. El sonido del timbre, o la sirena con la que se anuncia el comienzo o el final de las clases, o el recreo, en la mayoría de los institutos provocan una fuerte activación del sistema nervioso simpático con una liberación de adrenalina, la hormona que prepara el organismo para huir. Un humorista comparaba el timbre de los institutos con el aviso de un bombardeo. ¿Eso es lo que se pretende con la intensidad y el tipo de sonido? ¿Hemos meditado alguna vez sobre esto? Recientemente, un colegio de primaria se había propuesto cambiar el sonido de la alarma y estuvieron recogiendo firmas para conseguirlo. Las ventanas. Los amplios ventanales en mi instituto dan a un hermoso jardín con más de 40 especies diferentes de árboles y arbustos si se suman los del barrio. Un tiempo, unos 15 años atrás, en el que se realizaban itinerarios por el parque y alrededor del instituto con la finalidad de observar cómo cambiaban a lo largo del año cada una de las especies. Gracias a la guía elaborada por el profesor Rafa Valenzuela, en la que había dibujado con detalle cada especie, sus hojas, frutos, tronco, así se trabajaba entonces. Pura artesanía realizada con dedicación y profesionalidad, valiosos tesoros que no envidian a las modernas tecnologías. Nada como la observación en directo de un árbol, la textura de su tronco, el color y la forma de sus hojas, el momento de aparecer las flores y sus frutos. Quizá lo de menos es aprender el nombre y lo demás es tenerlos en cuenta, presentarnos a ellos y reconocerlos. Qué paradoja tan descomunal estudiar los microdetalles bioquímicos de la fotosíntesis dentro de un aula de bachillerato, mirando las fórmulas, mirando una pizarra naturalmente, entra en examen, y no haber saludado y aproximado nuestra atención a los seres vivos que embellecen nuestras ventanas, mostrando sus permanentes cambios. Pero es que no se mira por las ventanas. No existe lo que está al otro lado de las ventanas de las aulas. La realidad exterior no cuenta. Esto es un grave error.
Las persianas están bajadas, siempre, casi siempre nos cerramos a la luz del día, aunque sea un hermoso jardín lo que hay al lado o unos amplios campos de deportes. ¿Cómo podemos permanecer tantas horas a oscuras de la luz natural? La luz de los fluorescentes genera agotamiento y es debido a su permanente parpadeo. De forma intermitente se apagan y encienden. Aunque no se detecta a simple vista, es estresante para el sistema nervioso, causa fatiga visual, aumenta la hiperactividad, el estrés y disminuye la atención y el rendimiento escolar, según demuestran numerosos estudios. Una luz brillante, la luz del sol, nos despierta y estimula la liberación de serotonina, que es la hormona de la actividad. La ausencia de la luz solar influye negativamente sobre el estado de ánimo y la capacidad del cerebro para el manejo de la información. Se bajan las persianas dejando el aula sin luz natural para evitar que la pizarra refleje e impida ver bien lo que está escrito. Cuando se utiliza la pizarra digital para evitar que la luz del sol moleste en los ojos, lo cual ocurre durante un rato según la orientación del aula. Solo algunos profesores y profesoras prestan atención a subir las persianas para mermar los efectos perjudiciales del parpadeo de la luz fluorescente. Radiaciones nocivas. El wifi y los teléfonos móviles. Según el dictamen elaborado por la Sección de Transportes, Energía, Infraestructura y Sociedad de la Información del Comité Económico y Social Europeo, es claro y contundente. Las radiaciones electromagnéticas son peligrosas y se reconoce la electrosensibilidad como enfermedad. Los tejidos y órganos de las personas jóvenes, al estar en fase de crecimiento, son 3 veces más sensibles que en el caso de las adultas. Habrá un día en que se retirarán los sistemas Wi-Fi y los teléfonos móviles se utilizarán con protección y mesura, pero de momento es una contaminación muy peligrosa que debería ser eliminada del hábitat escolar. En algunas comunidades, como el País Vasco, ya han comenzado a retirar el sistema Wi-Fi de las escuelas y bibliotecas, igual que en los países del norte de Europa. Pero España, debido a que son los estados los que tienen competencia sobre los niveles tolerados de radiación electromagnética, es de los países con los niveles más altos. Para quienes quieran profundizar más en el tema de la contaminación electromagnética, recomiendo la entrevista que realiza la periodista Alicia Ninou al profesor sueco Ole Johansson y también la lectura del monográfico dedicado a desvelar los secretos de algunas tecnologías y mostrar los peligros invisibles asociados a las ondas electromagnéticas que circulan por todas partes en las escuelas, bibliotecas, bares y casas, en la revista Ecologic. Cada vez son más personas las que conocen el peligro de las señales de telefonía móvil y del wifi. Algunas, como el ingeniero belga Jeder Bellens, director de la mayor compañía de telecomunicaciones, declaró sin rodeos en una entrevista que había retirado el wifi en su oficina y que solo utilizaba el teléfono fijo. La posición corporal en el aula. Tal y como están planteadas las clases, es comprensible que existan alumnos y alumnas que prefieran ocultarse al final y otros están en primera fila, dependiendo de su grado de aceptación y motivación por lo que sucede en las clases. Con el sistema imperante que obliga a estar sentados y enfilados mirando todos hacia la pizarra, la solución menos mala para equilibrar la posición en el aula sería el rotar y cambiar la posición cada semana para dar oportunidad a cada alumna y alumno de apreciar la diferencia de estar en una o en otra posición. En biología se sabe que durante el desarrollo embrionario, según la posición espacial de las células, así será su destino en cuanto a la formación de tejidos o de órganos. Además, deberíamos tener en cuenta las posibles redes telúricas y cruces que generan geopatías, puesto que son muchas horas en quietud en el mismo punto y afectan a todo el organismo, como explica el radiestesista Epifanio Alcañiz. El círculo. Cuando se puede experimentar la magia del círculo porque hay un espacio y no se requiere el uso de la pizarra, descubres que es la forma ideal para el intercambio que sea de igual a igual. He comprobado cambios extraordinarios en el estado de atención y participación cuando hemos podido elegir esta forma de colocación de las mesas, aunque desgraciadamente no es posible casi nunca debido a la masificación de las aulas.
Sin embargo, los centros educativos más innovadores del mundo tienen un hábitat diferente, porque la intención educativa es la de facilitar el trabajo cooperativo en grupos y con más de un docente. Son espacios abiertos en lugar de clases cerradas y aulas con paneles de vidrio que dan más amplitud. El espacio se organiza en torno a una plaza central abierta rodeada por aulas. Así aprenden en Suecia desde la edad preescolar hasta los 16 años en centros educativos sin aulas cerradas, sin pizarras, sin pupitres y sin horarios rígidos. Los pasillos del instituto siempre me han parecido ideales para patinar y muchas veces me he imaginado patinando sobre sus brillantes baldosas. Ahora ya lo puedo confesar. Y también confieso que siempre me pareció bien que alumnas y alumnos salieran de las aulas al pasillo. Tienen derecho a ver, a verse, a relacionarse, a comunicarse, a besarse, a reírse con los otros, con los demás, con sus compañeros y amigas de las aulas vecinas y lejanas. Confieso que solo me parecía mal que se pelearan. Eso sí que hay que evitarlo. La ciencia ha demostrado que la falta de espacio y libertad de movimientos provoca aumento del comportamiento agresivo en animales y seres humanos. Con el movimiento se produce una buena oxigenación cerebral y se provoca la liberación de una sustancia llamada irisina que viaja de los músculos al cerebro y favorece la plasticidad neural, que es la base del aprendizaje. Por tanto, se quedan sin argumentos científicos aquellos profesores partidarios de que el alumnado permanezca en la silla todas las horas seguidas y sin salir del aula entre clase y clase. Incluso sería deseable, al menos mientras se mantengan esas jornadas interminables de 6 horas, que entre clase y clase se hicieran algunos ejercicios, estiramientos y muy especialmente unos minutos de relajación. Seguro que al leer estas afirmaciones se va comprendiendo por qué no hablé durante tantos años. Mis propuestas habrían sido rechazadas porque no se ajustan al llamado reglamento de régimen interno del centro. ¿Cómo pretendemos un comportamiento de adultos a personas que están en edad adolescente? ¿Probamos a ponernos en su piel? ¿Nos sentamos en sus sillas y sus mesas quienes damos las clases y probamos a ver qué tal? Sucedía lo mismo que si nos obligaran a todo el mundo a llevar zapatos del mismo número. Para unos serían muy grandes y para otros insoportablemente pequeños. Eso es lo que sucede con las sillas y las mesas en las aulas. La importancia que tiene la libertad de movimiento se ha comprobado con aquellos niños y niñas etiquetados como TDAH. El psiquiatra que lo descubrió, Leon Eisenberg, confesó, antes de morir, que es una enfermedad ficticia. Necesitan los niños moverse para aprender. El movimiento actúa como un mecanismo compensatorio que les facilita el funcionamiento neurocognitivo. El llamado TDAH no existe y la medicación no es un tratamiento, sino un dopaje, según Marino Pérez. El patio. Confieso que he prestado poca atención a la observación o al comportamiento de los y las estudiantes durante la llamada hora del recreo, o también a los minutos de los dos recreos. Y sé que puede resultar difícil para quienes se encuentran más aislados o no saben cómo pasar ese tiempo. En general, se tiende a juzgar poco, salvo los más pequeños, a jugar poco. Los más pequeños de 12 y 13 años están más en movimiento. Después se aquietan, solo se ven grupos reducidos jugando al fútbol o baloncesto. Pero la mayoría se agrupan y si el tiempo es bueno, pues están en el patio y si hace mal tiempo están en los porches. Cuando he invitado a participar de forma voluntaria para organizar el laboratorio durante el recreo, ha tenido muy buena acogida y es una gran ocasión para conocer y conocernos de una forma más cercana que en el aula. Y también es un alivio para los más aislados, a los que el recreo les resulta interminable. Algunas iniciativas están facilitando este tiempo de pausa, como por ejemplo que la biblioteca permanezca abierta. Hace años, cuando se incorporaron a los institutos los estudiantes de primer ciclo de la secundaria, se decidió cerrar las puertas del instituto por su seguridad y solo tienen permiso para salir los mayores, los de segundo de bachillerato. Aquellos tiempos de puertas abiertas en los que la hora del recreo permitía entrar y salir libremente a todo el alumnado fueron realmente amables. No había temor a que sucediera nada malo, incluso había en el hall unos sillones con mesas y varios periódicos para quienes quisieran leer la prensa. Era una invitación muy bien intencionada, iniciativa de un gran profesor, José Sancho, quien durante muchos años gestionó de una forma ejemplar la secretaría del centro
y siempre tuvo una gran confianza en educar a través de la invitación, ofreciendo esos periódicos y esas mesas. Algunos leían y unos pocos no sabían comportarse. Con el paso del tiempo ganaron los opositores a esta iniciativa educativa y se retiró para siempre las mesas, los sillones y los periódicos. Estamos muy lejos de la práctica en las escuelas de Japón, donde los estudiantes de primaria y secundaria, además de barrer, limpiar el polvo y servir la merienda, tienen que limpiar los baños. Se trata de una práctica tradicional que tiene raíces budistas, que educa en la responsabilidad y el valor de los cuidados. Sin embargo, en nuestro país, el personal de la limpieza realiza un gran esfuerzo para su mantenimiento. Habrá un día en que el cuidado y la limpieza sea una tarea colectiva. Una historia, una anécdota confesada. Han pasado ya más de 30 años. Las cortinas naranjas de la sala de profesores. Era el año 1980. Una anécdota que guarda algunas revelaciones. Faltaba poco para el intento de golpe de Estado, el famoso atentado que todavía sigue buscando autor, pero que seguimos nombrando como asalto de Tejero al Congreso de los Diputados. Las ventanas de la sala de profesores necesitaban unas cortinas y el secretario nos pidió opinión para elegirlas. Me ofrecí voluntaria para comprarlas y elegí unas discretas cortinas de rejilla de color naranja, que además eran de ancho sencillo y resultaban muy económicas. Pero tuve poco tacto, pues el color naranja en aquellos años no se recibió nada bien y el revuelo que se generó por las famosas cortinas me dejó fuera del círculo de las personas que naturalmente las hubieran elegido de color blanco o tal vez gris perla. Reconozco que fue un atrevimiento fruto de mi entusiasmo juvenil por aquel entonces. Era una de las más jovencitas, llevaba calcetines y todo. El color naranja era una influencia de la comunidad del Arco Iris, situada en Navarra, en el Valle del Izaso, donde nos reuníamos las personas más deseosas de un despertar. Confieso que el revuelo generado por las cortinas naranjas fue un aviso para comprender que mi color no era el color de la mayoría. Y cuando se está en minoría, a veces se decide dar un paso discreto hacia otra dirección. Tal vez esa fue la primera causa por la que me empecé a quedar muda en claustros y evaluaciones y ahora tengo que escribir para ser fiel a mí misma, a mis palabras. Un día, cuando me jubile, hablaré y escribiré lo que ahora no me atrevo a decir. En los cursos que ofrecía la comunidad del Arco Iris, eran los años 80, ya conocimos la filosofía tántrica. Experimentamos sesiones de renacimiento. Bailamos con tambores que soltaban las rodillas, la pelvis y los miedos. Visualizaciones, maratones de apertura de conciencia. Descubrimos que somos energía. Meditábamos, aprendíamos a relajarnos. Todo un máster vital que me nutrió como persona y me facilitó conocimientos para transmitir en el aula. Su fundador, Emilio Fiel, explicaba en una entrevista cómo era la vida en Lizaso, en la comunidad del Arco Iris. Y dice: se vivía un juego de liberación y despertar físico, energético y sexual. Había una apertura a un juego tradicional aquí desconocido. El camino del sufismo, del tantra, de la meditación eran objetivos de aquel tiempo y sobre todo romper los límites de esa educación rigurosa de la que veníamos recién terminado el franquismo. Las plantas y las flores dentro de las aulas. No es el título de un poema. Es una realidad que sucedía en los años 80 cuando el alumnado que estudiaba en el instituto tenía de 14 a 18 años, cursaba BUP y el CO. Las clases de ciencias naturales eran diarias, 5 días a la semana, y cada 2 alumnos o alumnas cuidaban de una planta a lo largo del curso. En Navidades se las llevaban a clase. Las 20 plantas las colocábamos en el alféizar de la ventana y creo que es la imagen más hermosa que recuerdo de las ventanas del instituto. Esa experiencia la disfrutamos durante años y se fue desvaneciendo hasta desaparecer. Influyó bastante mi ausencia por los permisos de maternidad al pasarme al horario nocturno. Cuando volví al diurno, algo había cambiado. Y los años siguientes trasladamos la observación de la planta al hogar de cada alumno o de cada alumna. No es lo mismo.
pero hay que encontrar salidas en los túneles largos, porque habrá un día en el que volverán las plantas y las flores a las aulas y cuidar amorosamente de ellas será una parte importante del aprendizaje. O quizá sea todo muy diferente y llegará un día sin aulas. Ese día también llegará. ¿Fumar en el instituto? Sí, así es, así fue. Todavía me estremece y asfixia el recuerdo de aquellas sesiones de evaluación envueltas en una nube de humo de los cigarros de bastantes profesores. Y todavía más. Recuerdo una escena que me siento con el deber de relatar. Ocurrió durante una sesión de evaluación. Yo estaba gestando a mi segundo hijo y me resultaba muy molesto el humo del tabaco. Abrí una de las ventanas para respirar mejor. Pues bien, uno de mis compañeros se levantó y la cerró de golpe muy enfadado porque tenía frío. Eso fue lo que dijo. Es curioso. En esto hemos mejorado tanto que cuesta imaginar que un profesor de filosofía fuera tan mal educado y tan poco sensible y desconocedor de la necesidad de aire limpio que tiene una madre gestante. Así fue, así pasó. Necesitaba compartirlo como un mal ejemplo que por suerte hoy no hubiera sucedido. Entonces se fumaba hasta dentro de las aulas. Durante las clases del horario nocturno fumaba profesorado y alumnado. La cortina de humo en las horas del final de la tarde era insoportable. Un tiempo después realizamos una encuesta al alumnado sobre temas relacionados con la salud y uno de los resultados fue una de las quejas por la molestia que causaba el humo del tabaco que había en los baños durante las horas de recreo. Decidimos llevar al claustro y a las familias la propuesta de prohibir fumar en el instituto y la respuesta de las familias fue que no se debía prohibir. Sin embargo, ya ha llegado ese día en el que no se fuma en los institutos. ¡Aleluya! Y para terminar la importancia del hábitat, quiero dedicar un cariñoso recuerdo a la cafetería del instituto. Es una de las zonas más importantes. Un punto de encuentro y convivencia entre iguales, un espacio para aligerar tensiones y enlazarse en fugaces círculos. Un oasis hogareño, con aroma a café, rica tortilla de patata y bocadillos hechos con primor. Durante los últimos años, la responsable de la cafetería es Pepa, la gran cuidadora y creadora de ese hábitat amable. Recuerdo con nostalgia esos momentos en la cafetería, la hora del recreo, el bullicio de los chavales arremolinados delante de la bandeja de los bocadillos, esperando su turno para añadir la salsa de tomate según sus preferencias. Gracias, querida Pepa, te añoro.